Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra penúltima sesión de este semestre. Vamos a terminar con lo que quedó pendiente de migración y vamos a ver si logramos empezar con el tema de políticas públicas y a ver si nos queda el tiempo en la próxima sesión de hablar un poquito del futuro de la población y algunos elementos de las proyecciones. Bien. ¿Qué vamos a hacer en términos de la migración? Vamos a terminar de hablar algunas cosas de la migración de retorno que no hemos hablado y que es fundamental para entender la migración en México en los últimos años. Hay muchos estudios sobre migración de retorno. Les dejé una pequeña guía muy chiquita, que ya la última guía que van a realizar para evaluar esto, y también ya les dejé cuáles van a ser los elementos del trabajo final y qué va a ser las personas que necesitan recuperar o que van atrasados y que ya no entregaron las tareas y si quieren recuperar hasta 3 puntos de la nota final. Básicamente se trata de hacer de nuevo el trabajo para el 2010 y hacer una comparación, ¿no? Entonces, si hacen esa comparación muy bien, pues tenemos que decir esto, ¿no? Entonces chequen ahí su Classroom y si hay dudas, porfa, en la próxima clase nos las hacen saber. Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? La vez pasada nos quedamos en que yo les estaba contando un poquito de este libro, de este artículo de Karen Penn y Massey, y ahorita se me fue el nombre del otro, y hablábamos de estas olas migratorias, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de la migración de retorno. Entonces déjenme, voy a proyectar mi pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no? La migración puede ser vista desde muchas perspectivas, ya sea desde la población que migra, desde la población que se queda, desde el lugar de origen, desde el lugar del destino, pero también en términos de la relación que existe en el migrante y el lugar donde migra, ¿no? Entonces la migración de retorno es cuando las personas deciden volver a su país de origen, sobre todo se ve en términos del nacimiento, después de haber permanecido en el extranjero durante un periodo significativo de tiempo, ¿no? De acuerdo a las Naciones Unidas, es a la UNESCO, sería únicamente esto, ¿no? Y no se establece realmente un periodo. El periodo significativo puede ser como muchísimas cosas. Hay un autor que se llama Arowolo que nos dice que la migración de retorno se considera un retorno, ¿no? Si por lo menos el migrante necesitó estar por lo menos 3 meses en el lugar de destino, ¿no? Entonces, pues esto puede variar, ¿no? Pero la migración de retorno normalmente nosotros la medimos en términos con la información que tenemos en los censos, en las encuestas, acerca de si en cierto periodo la persona, si es una persona del origen nacional, ¿no? Y si ha regresado a su origen nacional desde otro país, ¿no? En términos de si hace 5 años, si hace 3 años, si hace un año, no vivía allí, ¿no? Entonces, esto parte de que muchas veces la migración de retorno se estudia que no siempre las personas van a volver a la ciudad donde ellos habitaban, ¿no? Muchos estudios de la migración de retorno, por ejemplo, lo que observan es que en ocasiones los migrantes son de cierta región, digamos, son mexicanos todos, y probablemente sean de algún otro estado, y cuando regresan, no necesariamente regresan justamente a donde vivían, sino a veces a otras ciudades o a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, hay mucha migración de retorno piensen en las zonas turísticas como Quintana Roo o elementos donde quizás en el caso específico mexicano el hablar inglés pueda ser un aspecto muy importante y de fácil inserción laboral, entonces a veces estas mismas redes se van moviendo de esa manera. La migración de retorno es súper interesante de estudiar, ¿no? Porque crea estas dinámicas diferentes acerca de la población.
¿no? Entonces, si ustedes revisan un poquito, ¿no? Obviamente, con lo que veíamos del texto que revisábamos la semana pasada, pues realmente la migración a Estados Unidos es una migración muy importante. Pero Estados Unidos es grandísimo, ¿no? No todas las personas que viajan, que migran a Estados Unidos, pues van a todos los estados, ¿no? Los estados con mayor presencia de mexicanos, obviamente, es California, Texas, Arizona, Florida e Illinois, ¿no? Otros espacios no hay tanta migración mexicana, ¿no? Entonces, normalmente también incluso, si ustedes quieren estudiar a los migrantes mexicanos en este país, probablemente ustedes necesiten estudiar también las dinámicas de estos estados en Estados Unidos, ¿no? Como ven, buena parte de esto tiene que ver con la cercanía, ¿no? Con la cercanía, pero como vamos a ver también más adelante, tiene que ver con relaciones históricas de estos lugares con México, ¿no? Entonces, como todos sabemos, ¿no? California antes era parte del virreinato de Nuevo México. Florida, pues, fue una parte que Estados Unidos cedió. Y Texas también era una parte de Estados Unidos. Entonces, por ahí hay razones históricas de estos lugares y también acuérdense de lo que hablábamos de los programas braceros que estaban en estas zonas, ¿no? Bien, como les comentaba en la clase pasada, ¿no? Veíamos el aumento de la migración de retorno, ¿no? Si revisamos los últimos censos desde 1980, aquí dice 1985 a 1990, porque recuerden que en el censo la pregunta que le hacemos a las personas es, hace 5 años usted dónde residía. Entonces lo que tenemos acá son personas mexicanas que hace 5 años no vivían acá, ¿no? Entonces tenemos en otro país y en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que estas personas las encontramos en 1990, pero en 1985 no vivían acá, ¿no? Entonces por eso se ve los migrantes de retorno en este periodo. Como pueden observar, ¿no? Obviamente, así como el lugar de destino de los migrantes mexicanos es especialmente Estados Unidos, pues obviamente la migración de retorno también proviene de ese país. Pero ustedes vean el dramático aumento que existe y ahorita vamos a revisar los datos publicados para 2020 para ver esta información en términos del 2020 cómo es el volumen. Así que acuérdense, 824,000 y 442,000 para la intercensal, ¿no? Entonces son montos que vemos que coinciden con esos periodos de las grandes deportaciones, ¿no? Vean que en la época de Obama las deportaciones crecieron bastante, entonces tenemos acá estos elementos, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber quiénes son esos que retornan, ¿no? Como ven, estas pirámides son un poco raras, ¿no? No tienen base, ¿no? Las pirámides de los migrantes normalmente, primero, pues como estamos viendo, los migrantes de retorno de 5, se le pregunta hace 5 años y ya sabemos que los bebés de menos de 5 años pues no existían, entonces hace 5 años, entonces si ustedes ven no tenemos ese último grupo y como ven están casi siempre los migrantes, muchas veces la migración como se da por causas laborales tiene que ver mucho con la edad reproductiva y vean que el perfil de los migrantes de retorno también es muy masculinizado, ¿no? Mucho más masculinizado que feminizado, ¿no? Entonces, habíamos hablado un poquito de estas teorías de la migración, ¿no? Y estas teorías, muchas tenían que ver acerca de decisiones, ¿no? Hoy en día, migrar a veces no es siempre una decisión, ¿no? Y entonces tenemos algunos conceptos que se traslapan, ¿no? Porque la migración muchas veces tenía que ver con un comportamiento que era en términos de decisión y durante mucho tiempo se pensó que podía ser explicado de manera netamente social. Pero hoy tenemos un tipo de migración donde pues las personas no pueden decidir, ¿no? Y entonces hay diferentes
conceptos, que estos conceptos tienen que ver sobre todo con el aparato normativo internacional que sirven para abogar por estas personas, ¿no? Y los procedimientos jurídicos que tienen que seguir, ¿no? Entonces, refugiados en sí son personas que huyen de conflictos armados o alguna persecución política, ¿no? O alguna persecución que pone en riesgo su vida, ¿no? Es una situación peligrosa e intolerable, ¿no? Que lo que hacen las personas es salir de su país, normalmente en países cercanos, para ser reconocidos internacionalmente como refugiados. Ellos necesitan asilo, ¿no? Entonces, refugiado es mi característica. El que yo me vaya de mi país por estas razones me vuelva refugiado. El asilo, ¿no? El asilo va a ser una figura jurídica, ¿no? Entonces, las personas refugiadas necesitan asilo, ¿no? Negarles el asilo en el lugar a los que llegan, pues muchas veces puede incluso traerles consecuencias mortales. Hay muchísimas historias de migrantes mexicanos, centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos, regresan y pues cuando regresan a sus lugares de origen, ya sea por las persecuciones que puedan existir por el narco o las pandillas, pues mueren, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque sí, o sea, es una situación de vida o muerte, ¿no? Entonces, los migrantes, ¿no? En cambio, pues eligen trasladarse, ¿no? Entonces, como que en términos normativos internacionalmente, cuando hablamos de refugiados, no hay una decisión. El migrante elige migrar, ¿no? El migrante lo que busca muchas veces es reencontrarse a su familia, encontrar un mejor trabajo, tener oportunidades de educación, o como un amigo salvadoreño que se vino a México, simplemente dijo, necesito un cambio en mi vida en el 2006 y se vino a vivir para acá, pues puede pasar, ¿no? Dijo, ya no quiero vivir, ya necesito un cambio en mi vida, y dijo, me voy para allá, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, eso puede pasar, pero hay una decisión, ¿no? El refugiado no se puede dar el lujo de decidir, tiene que moverse, ¿no? No es una situación de decisión, y eso es sumamente terrible, porque además es un volumen de personas que con los años ha ido aumentando, ¿no? Tenemos ahorita refugiados por guerra, ¿no? Tenemos la guerra ahorita en Ucrania, pero pues también hemos tenido otras guerras que han creado refugiados. Tenemos refugiados también en el caso de tenemos refugiados por violencia, ¿no? Vamos a tener refugiados por cambio climático, ¿no? Porque, o sea, ya no tienen dónde vivir, ¿no? Hay una isla, ¿no? Que está a punto de desaparecer. Entonces, a diferencia de los refugiados, digamos, o sea, si digamos, un migrante vuelve a su país, pues no tendría ningún problema. Los refugiados, si vuelven a su país, los migrantes, cuando yo me voy de refugiada, estoy diciendo que el gobierno no está haciendo lo necesario para protegerme y que yo no confío en este gobierno, ¿no? Entonces, yo no puedo regresar a mi país de origen, ¿no? Entonces, los migrantes sí pueden regresar, hay migración de retorno, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja de estudiar, ¿no? A veces, por ejemplo, la batería de causas de la migración que vemos en las fuentes más tradicionales a veces no nos permite identificar muy bien a los refugiados. También ya sabemos que muchas veces estos refugiados están en albergues especiales que no son hogares y que entonces no van a estar en las encuestas y que por lo tanto necesitan, si ustedes quieren estudiar este tipo de personas y este tipo de fenómenos, probablemente van a tener que acercarse a los lugares, ¿no? Más que en las encuestas, casi no nos van a salir, digamos, tan de buenas a primeras, ¿no? Bien, entonces, el asilo, como yo les decía, es una práctica en la cual un Estado
garantiza la protección, el amparo y la asistencia de personas que han huido de su país de origen, ¿no? Y el asilo es la figura de reconocimiento de un Estado. El refugiado, ser refugiado es una condición de la persona que se va de su país. Entonces, el asilo es, me dieron protección, estar refugiado es que no confío en el país y me tengo que ir, ¿no? Entonces, es una situación bastante agravante, ¿no? Que este flujo de personas esté aumentando mundialmente a lo largo de los años, ¿no? Ahora, parecido, pero no igual, tenemos a los desplazados, ¿no? Los desplazados son como los refugiados, pero en migración interna dentro de los países, ¿no? Son personas que, que necesitan moverse de sus hogares o lugares de residencia habitual, pero sin cruzar fronteras, ¿no? Entonces, a veces incluso se piensan que están en una situación más vulnerable porque, digamos, que una persona refugiada puede contar con este sistema de protección y asistencia internacional, ¿no? Y pedir asilos y tener estas figuras y poder abogar. Pero mientras uno esté en el mismo país en el que no confía en las instituciones y en que el Estado no garantiza las condiciones mínimas para su vivienda y su residencia, pues es un poco más complejo, ¿no? Al final, los desplazados a nivel interno van a depender de los gobiernos para hacer valer sus derechos, ¿no? Y esto va a ser muy grave cuando el desplazamiento está mediado por causas políticas del propio gobierno o de las fuerzas militares. En nuestro país, en México y bueno, y en toda Centroamérica hay muchos desplazados por violencia, ¿no? Hay casos de colonias completamente despobladas. En mi país, en San Salvador, pueden encontrar colonias que cada vez hay menos personas por la violencia y el control de las pandillas, ¿no? Entonces, pues las personas salen, abandonan sus hogares o su residencia habitual, ¿no? Entonces, digamos, esto es diferente porque yo no decidí migrar, ¿no? Yo voy porque me están amenazando, yo voy porque también hay desplazados por el cambio climático, ¿no? Me voy porque vino un desastre y me quitó mi casa, entonces no es que yo haya decidido moverme, sino que mi casa ya no existe, ¿no? Entonces, son conceptos diferentes, ¿no? Pero en términos de a veces de cómo se registran, se van a ir mezclando estas categorías, porque probablemente si yo a un desplazado le pregunto en la encuesta hace 5 años dónde vivía, me va a decir, bueno, yo vivía allá en mi casa. Claro que no me va a decir, mire, es que mi casa ya desapareció. Hay a veces que sí tenemos esta causa de la migración y podemos ver que sí es algún desastre natural, algún terremoto, algún elemento, pero no nos da tanta información. Acá, por ejemplo, esta es un mapita de los desplazados, ¿no? Por cambio climático, ¿no? Y dónde se esperan más que hayan cambios, ¿no? Si ustedes ven las zonas que están costeras, las zonas que están en la parte de las muy cerca de las digamos, es que estoy viendo sea level y se me cruza el inglés. El nivel del mar, ¿no? Nosotros sabemos que uno de las principales consecuencias del cambio climático es que es el desgaste de los polos. Pero no sé si ustedes sabían que la Tierra, o sea, sí es redonda, no somos aquí personas que crean en la Tierra plana, o espero. Pero, o sea, la Tierra es redondita, pero no es completamente redondita, ¿no? Entonces, en realidad está un poco achatado, ¿no? Entonces, cuando se deshiele, en realidad, por ejemplo, uno de los donde más va a haber problemas de cambio, donde va a ser mucho más amplio el cambio en el nivel del mar, va a ser cerca del Ecuador, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que por acá va a haber mucho más, aquí esta línea celestita, pues nos está diciendo que van a haber mucho más problemas del nivel del nivel del mar, ¿no? Entonces toda esta parte de Centroamérica, del Caribe, va a estar muy afectada por eso. Entonces,
o sea, vean que ni la geografía nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, recuerden, la Tierra es achatadita, entonces si se desliza, se va a concentrar acá. Maravilloso, ¿no? Luego tenemos problemas que tienen que ver con, con las sequías, con la eliminación de ciertas formas de vida, ¿no? Si hay pueblos pesqueros y ya no hay peces que pescar, ¿qué va a hacer la gente? Pues obviamente se va a ir moviendo. Lo mismo va a pasar con algunos cultivos, ¿no? Si nosotros vemos el cambio climático, va a afectar muchísimo a los cultivos porque hay muchos cultivos que dependen de la altura, ¿no? Cultivos que a veces son los mayores generadores de divisas en ciertos países, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Van a ser muy afectados. Sudamérica es una región que se mantiene muchísimo por el cultivo de algunos productos, ¿no? También Centroamérica, piensen en el café, ¿no? El café va a ser muy afectado con eso. También vamos a tener, por otro lado, cambios en la variabilidad del clima que nosotros hemos estado viendo, que podemos tener más precipitación y menos precipitación y tener mucha más variabilidad del clima, y eso afecta también no solo la infraestructura, sino también los modos de vida, sobre todo rurales, de muchas personas. Pero también pensemos que esos cambios del clima no estamos tampoco exentos en las ciudades, ¿no? Piensen pues en la economía informal, en trabajar en la calle y los días de lluvia que nadie sale, pues no me imagino que son lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener, y esto también va a ir en aumento en la medida que el cambio climático se siga profundizando, ¿no? Entonces vamos a tener muchos más desplazados por cambio climático. Ahorita en Honduras, en buena parte de Centroamérica hay muchos desplazados por cambio climático, sobre todo porque se asume también que los cambios climáticos estuvieron afectando a los cultivos de café por la roya, un hongo, y entonces pues la gente, si no hay medios de vida, ¿no? Pues se tienen que mover, ¿no? Entonces sí es una situación difícil la que se avecina de movimiento, y si a esto le sumamos unas políticas migratorias internacionales bastante cerradas, bastante, digamos, poco amistosas para el movimiento de las personas, pues es un caldo para una crisis humanitaria que vamos a tener que enfrentarnos en el futuro, ¿no? No sé si alguno quiere comentar algo sobre esto. No, dicen, esta profe yo quiero irme de fiesta, hoy es viernes, casi último viernes de clase, y está con la clase más triste del universo, ¿no? Sí, la verdad es un tema complejo, ¿no? Por ahí quiero ver a alguien que me dice, aparte de estar muy, muy preocupado, sin comentarios. Bueno, pero lo primero es que nos importe, ¿no? Luego tenemos la migración irregular. Digamos que como fenómeno demográfico, a los demógrafos en sí, pues preguntamos, ¿usted dónde estaba y usted dónde estaba? No cómo llegó, ¿no? Pero sí va a explicar mucho, ¿no? A veces de los perfiles, la integración, cuando ya nos movemos más del volumen y estas cosas de la población que migra, pues sí va a ser muy importante estudiar la migración en términos de cómo se realiza, ¿no? Y esto sobre todo para establecer cosas del bienestar de los migrantes. Cuando nosotros, los demógrafos y sobre todo los sociodemógrafos, los que tenemos un cáliz un poco más social, lo que nos interesa es ver los fenómenos desde la población, ¿no? Desde la gente, ¿no? Entonces, muchos estudios de migración, pues lo que buscan es ver por el bienestar de los migrantes, cómo viven los migrantes, cómo viven los migrantes después de que regresan, antes de que regresan, pero en general, cuál es su condición, cuál es su bienestar, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, IOM en inglés, nos dicen que no hay como una definición universalmente aceptada de migración irregular,
solamente que se hace fuera de las normas del país de destino, tránsito y de origen, ¿no? Eso es lo único, ¿no? Y hay muchas cosas que nos pueden hacer caer en irregularidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, y a veces eso no tiene que ver con legalidad. Pensemos que yo puedo entrar legalmente a un país con visa de turista, pero me quedo, ¿no? Entonces, mi destino, mi viaje no fue ilegal. O sea, yo viajé con mis normas, pero lo que puedo tener es que me quedé y ya me volví irregular, ¿no? Luego podemos tener entradas irregulares, podemos tener procesos que no están permitidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo vine a México tenía una visa de estudiante, yo no podía trabajar. Si llegaba a trabajar, eso podía que yo cayera en una situación de irregularidad, ¿no? Entonces, porque hay visas para diferentes actividades, ¿no? Puede ser que se nos venza la visa, sobre todo las visas temporales, ¿no? Y pues no es una situación que sea de ida solo de una vez, puede ser de ida y vuelta, ¿no? Si, por ejemplo, a mí uno de los miedos más grandes que tenía cuando no era migrante permanente era que se me olvidara, porque soy un poco olvidadiza, por eso tengo todo en las agendas, porque si no, se me olvida. Yo soy capaz de que si no tuviera agendada la clase, no vengo, ¿no? O sea, se me va, ¿no? Entonces yo decía, no, es que el día que yo no llegue a renovar mi credencial, caía automáticamente en una irregularidad, ¿no? Y luego podía hacer todo un trámite, pero pues es un trámite costoso, que hay que presentar testigos y no sé qué cosas más. Entonces, sí podía yo descaer de la irregularidad, pero era como mi miedo más grande, así que nunca se me olvidaba. Pero, entonces uno puede salir y entrar de la irregularidad. Bien, eso es como de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros como demógrafos muchas veces lo que buscamos es ver los volúmenes, ¿no? Aquí les pongo que, como ustedes saben, es difícil de medir, ¿no? Pero el método indirecto más famoso para estudiar la migración es a partir de la migración neta. Y bueno, ustedes ya conocieron a Victoria, ella tiene una tesis de doctorado buenísima, analizando la migración neta de muchos países. Es una tesis muy buena que luego se convirtió en varias publicaciones, y por acá tenemos una publicación de ella de cómo utilizó la migración neta para estudiar estas cosas. Y esta publicación es una publicación digamos más sencilla, porque está en estas ahorita se las pongo por acá, que está en esta revista que se llama Coyuntura Demográfica, que son bastante cortitas. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo ella analizó tasas, periodo de edad y periodo cohorte de diferentes migraciones. Y es un análisis muy interesante, ¿no? De cómo se puede estudiar la migración a partir de la migración neta, que eso proviene específicamente del saldo migratorio neto, ¿no? De la ecuación compensadora, ¿no? Entonces, que hay muchos espacios donde podemos estudiar la migración internacional. Sobre todo la migración internacional va a ser más difícil de estudiar. Ya luego les pego pero quiero que veamos específicamente. Ahorita se los pongo. Qué calor, oigan. Me muero. Ahí está. Porque aquí hay algunas visualizaciones de la migración. Entonces, acá está, por ejemplo, que normalmente las personas sobreestiman el nivel de inmigración en sus países, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí está cómo la gente va diciendo
cuánto más o menos piensan que es el porcentaje de inmigrantes en su país y el que realmente es, ¿no? Vean México. Las personas piensan que más o menos un 20%, 22% de la población es un migrante internacional. Y esto viéndolo en términos de nacimiento nada más. Y en realidad es el 1%, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes oigan estos discursos, por ejemplo, ahorita que con la caravana de migrantes centroamericanos les dicen, miren, que parece que vienen acá y le van a quitar sus empleos y demás cosas, pues en realidad los tamaños de los países de Centroamérica, pues aunque se venga todo el país, pues nunca va a llegar a ser el 20%, ¿no? Entonces sí hay que tener como realmente y tener claro de esos volúmenes, porque eso nos pone en la perspectiva, ¿no? La población migrante en México no es más del 1%, ¿no? Yo soy una de 100, soy muy especial, ¿no? Entonces, sí tengan en cuenta mucho eso, ¿no? Luego, acá, me acuerdo que alguien me preguntó si había como un censo de migrantes. La OIM tiene este proyecto muy interesante que es sobre mapeo de los migrantes desaparecidos, pero esto está hecho solo para la zona del Mediterráneo, donde ustedes también saben que hay mucha migración y empiezan a hacer acá más o menos donde piensan que pueden estar. Es un proyecto muy bonito. Bueno, aquí está que ya se los enseñé. También ya se los enseñé. Y que me encanta, ¿no? Esto está hecho en R, muchachos. Es un gráfico de cómo están los flujos y hacia dónde se van, ¿no? Si de Latinoamérica se van a Europa, vean hacia Norteamérica, ¿no? De Norteamérica se van a Asia y así, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo están todos los elementos de la migración, ¿no? Bueno, cómo está la crisis, vean, de los refugiados. Esto es un poquito más viejo, ya vamos a tener mucha más información hoy en día de los flujos de refugiados, incluyendo a Ucrania, ¿no? Y también acá ustedes pueden encontrar un mapa interactivo. Ay, ya se quebró Pero también aquí está pues hoy está acá, miren, es que le cambiaron la liga. De los refugiados, ¿no? Que ya hablábamos de esto de los refugiados. Entonces ustedes pueden ir viendo un poquito cómo está la situación en cada país, ¿no? Bien, acá. Ahí está, ¿no? Gareth, ya. Vean acá en México, Centroamérica y México, ¿no? Y ahí pueden ir estudiando. Como ven, vamos a ir teniendo cada vez más información sobre los refugiados. Y bien, como siempre, ¿no? El mejor sitio para aprender análisis demográfico y lo demás es el sitio es un sitio sobre las herramientas para estimaciones demográficas. Si ustedes quieren meterse en estimaciones demográficas, pues aquí está el libro de Moultrie et al, que es un básico. Si algún día nos llegamos a ver en la maestría en demografía social, este es el libro de cabecera para la materia análisis demográfico, ¿no? Y si ustedes le dan acá, entonces pueden ir viendo cómo se estudia la migración, ¿no? Y entonces van a ver que hay muchos modelos, porque se usan muchos métodos indirectos, ¿no? Se usan tasas de migración y hay métodos diferentes sobre la migración, ¿no? Entonces, normalmente se utilizan estimaciones con los censos para eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener este sitio que a mí me gusta mucho, que es el sitio del de DESA, ¿no? Del Department of Economic and Social Affairs de las Naciones Unidas. Entonces, este sitio, ¿qué pasa, no? Digamos que este sitio agarra la información de todos los censos, ¿no? Tiene obviamente sus bemoles, porque ya sabemos que no todos los países publican o hacen censos como lo recomienda Naciones Unidas, que es exactamente cada 10 años. México sí es un relojito, ¿no? Ahí va, ¿no?
Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Todas estas preguntas que hacen acerca de dónde nació, dónde vivió, nos permiten a nosotros ir viendo estos flujos. Entonces, aquí lo que existe es el stock de migrantes que se puede calcular a partir de juntar todas esas informaciones censales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ir viendo, y aquí se bajan Exceles donde podemos ir revisando cada uno de los países, ¿no? Por aquí creo que hay una versión que dice Indicators, no, una que dice Estimates. Aquí lo acabo de hacer. Y yo sí lo acabo de hacer, sí, acá. Y entonces podemos ver los stocks de migrantes. Entonces, con toda esa información censal mundial, entonces yo voy y busco a los mexicanos que están declarados en cada uno de los otros países y puedo hacer un estimado de migración total, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver por destino, según podemos ver los mapas son bonitos. Entonces, ustedes vean, Estados Unidos hay más de 10 millones de migrantes internacionales que residen en Estados Unidos. Aquí vemos también, vean México, está poquito, ¿no? Son poquitos. Esto es según volumen, ¿no? Luego se pueden ir por países, ¿no? Los perfiles de países y vamos a buscar el de México. Ahí está. Vean. Entonces aquí está. Voy a hacer esto más grande. Y aquí ustedes pueden ver cómo están los migrantes, ¿no? Vean. Ahí está. Ustedes vean toda la información que existe, ¿no? Y entonces aquí ustedes pueden ir buscando la información. Vean cómo son los migrantes y sus características. Siempre hay una pirámide, ¿no? Por algo la pirámide la veíamos al principio, ¿no? Y si no, pues se pueden ir aquí normalmente a los estimados. Le dan aquí View More. Y podemos ver por destino y origen, ¿no? Entonces, si abrimos este Excel, que ahorita les voy a pasar la liga. Ahí está. Aquí están todos los migrantes, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo en estas tablas, podemos ir revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el mundo, ¿no? Y aquí están los orígenes. Entonces, si me muevo para acá, voy a buscar México. Buscar México, Mexiquito. Where are you, México? Ahí está. Lo quiero poner aquí a la par. Y entonces, ahí está, ¿no? En 1990 se calculaban que había 4 millones de mexicanos en el resto del mundo, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ponerle un filtro porque vamos a buscar por año. Filtrito. Y veamos para 2019, que es el año más reciente. Ahí está. Ahí. Vean que actualmente se considera que hay 11 millones de mexicanos en todo el mundo, ¿no? Y ahí están hacia dónde los podemos encontrar. Si ustedes ven, la mayor parte está en Estados Unidos. Me van a decir, yo pensé que eran más, ¿no? Ah, no, miren, aquí está. Ay, total, ya se me perdió acá. Recuerden que como es por nacimiento, entonces aquí empieza también lo complejo. Cuando se estudia a veces, hay muchas cosas que cuando ya se empiezan a estudiar migración,
empezamos también a estudiar, también ya la migración se vuelve como un origen social. Y entonces empiezan a estudiar no solamente a la persona que migra, sino también a su descendencia. Pero en términos demográficos, esta persona ya nació en el país. Pero van a encontrar en muchos casos, como en el mexicano, ¿no? Que se estudia, pues, no solo a la persona que migró, sino a sus hijos. Estos son, muchas veces se le llama los migrantes de segunda generación, tercera generación, y se van haciendo estos estudios, ¿no? Entonces, acuérdense que la migración en México, pues la gente al principio regresaba mucho, ¿no? Pero hoy los podemos ver que ahí están, ¿no? Están en Norteamérica, 11 millones, ¿no? Para el 2019 se consideraba eso y vamos a ver aquí a Estados Unidos. Y ahí los vamos a encontrar a todos los migrantes. Aunque miren, hay 2.799 mexicanos en Asia. Vamos a ver, vamos a ver. Hay 5 mexicanos en Barbuda. Espérense que esto no sé si está en miles. A ver. Puede ser que esté en miles, ¿no? Bueno. Ahí está. Vámonos, vámonos. Miren, hay 1.700 en El Salvador. Aquí está. Vean. 11 millones en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí con esta información nosotros podemos ir viendo hacia dónde está, ¿no? Obviamente esta es una estimación, se tiene que tener información de todos los censos, si no a veces se extrapola, se hacen cálculos para los países que no tienen censos, por ejemplo, ¿cómo van a saber que realmente hay 1.700 en El Salvador si El Salvador no ha tenido censo desde el 2007, ¿no? Entonces sí hay algunos ajustes, pero ustedes pueden ir viendo, también lo pueden encontrar por hombres y mujeres en esta tabla, ¿no? Entonces, esta es una fuente de datos muy importante para estudiar a la migración internacional. Bien, déjenme poner de nuevo mi pantallita. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No. Listo. No, todavía. Entonces, vamos a ir a revisar los datos de México para migración para que ustedes puedan escribir 500 palabras, les he pedido, sobre migración de su estado. Solo 500 palabras, así. Mínimo, ¿no? O sea, sí se pueden tardar más. Pero con 500 palabras bien hechas lo podemos revisar. Entonces vamos a revisar los tabulados de la ENADIT, que ya los hemos revisado, pero hoy vamos a entrar a los tabulados de migración y vamos a revisar los tabulados del censo para ver las migraciones de los estados también. Ahí vamos a tener migración internacional, inmigrantes que vienen a los estados, y también vamos a tener migración de otros estados, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, vamos a estudiar, ustedes pueden estudiar la migración internacional o la migración interna a nivel estatal. No vamos a bajar a nivel municipal, ¿sí? Bien, entonces me voy de nuevo a mi página web y voy a entrar a la ENADIT. No, esto es otra cosa. Hay muchas cosas abiertas el día de hoy. Aquí está. Entonces, buscamos la ENADIT en... Si tienen tanta suerte como yo, es el primero. Nos vamos a tabulados. Y tanto los tabulados oportunos como los tabulados complementarios los vamos a bajar. Los vamos a descomprimir. Perdón, que la alergia me está matando hoy. Y vamos a abrir la migración. Si ustedes ven aquí, hay una migración en los resultados normales. Está la migración interna y la migración internacional. Entonces voy a abrir el de la migración interna primero para que veamos un poco cómo funciona esto en la ENADIT. Déjenme ponerlo acá. ¿Lo ven bien o lo ven chiquito? Sí, se ve un poco chiquito. ¿Ay?
¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ok, listo. Entonces, si ustedes ven, vamos a tener, por un lado, en el primer cuadro, tenemos aquí cada uno de sus estados. Y vamos a tener el lugar de nacimiento de la población, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que en realidad México, como yo les decía, y esto la ENADID, el censo, la intercensal del 2015, el censo del 2020, lo que vamos a tener es más o menos un 1% de población extranjera en el país, ¿no? Entonces, no vienen a, no, o sea, no, los extranjeros no vienen a pues a robarles muchísimo porque son 5, ¿no? Tranquilos, ¿no? Muchas veces solo venimos en son de paz. Entonces, y con mucho cariño por su país. Muchas veces, yo sé que no todos, pero bueno. Entonces, vemos que el 82% de los mexicanos reside en la entidad en que nació, ¿no? Y hay un 17% que se ha mudado, ¿no? Y hay un 1% que nació en otro país, ¿no? De las personas residentes en México. Entonces ustedes pueden ir viendo sus estados. Van a ver estados donde esto define muchísimo la dinámica de la población, porque van a ver una gran proporción de personas que nacieron en otras entidades o en otros países. Vean, por ejemplo, Baja California y Baja California Sur, ¿no? Son estados donde el 40% de sus habitantes pues son de otros estados, ¿no? Entonces, si es migración, si todavía estamos viendo algún proceso migratorio, es posible que estas personas tengan algún otro perfil, ¿no? También vean Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo, que es una zona turística en crecimiento ahorita y vemos que además tiene ligeramente un poquito más de personas extranjeras, ¿no? La Ciudad de México, vean que tiene 16% de personas de otras entidades y un 1% de acá. Vean Chihuahua, 3% de personas nacidas en otros países, ¿no? Que probablemente hablan español y se vean como mexicanos, pero que nacieron allá del otro lado, ¿no? Por estas dinámicas fronterizas, ¿no? Sonora igual, van a notar esto de grandes presencias de personas extranjeras que van a ser sobre todo estadounidenses, en las zonas fronterizas. Veamos la otra frontera, Chiapas, ¿no? Vean que la frontera, la relación de Chiapas con Guatemala siempre ha tenido una relación de ida y vuelta, ¿no? Si bien muchos guatemaltecos vienen a trabajar por periodos a Chiapas, ¿no? Sobre todo en la época de la corta del café, pues vemos que pues no representan tanto de la población que se queda a vivir ahí, sino que es una migración itinerante que va y viene, ¿no? Y entonces así ustedes pueden ir ya anotando un poquito de cómo se va viendo su estado, ¿no? Veamos también por el porcentaje de inmigrantes, emigrantes y saldo neto migratorio, ¿no? Esto es importante, aquí es solo migración interna, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en la migración interna, ¿no? Si ustedes ven, revisan y dice, ¿se acuerdan esto de que todo migrante era un emigrante? Cuando nosotros cerramos espacios, cerramos muchas veces circuitos migratorios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se estudian circuitos binacionales México-Estados Unidos. Entonces yo solo voy a estudiar a los mexicanos que están en Estados Unidos y los que vienen acá y cierro, ¿no? Y me voy a ir a los censos estadounidenses a buscar a los mexicanos que me faltan aquí, ¿no? Entonces, cuando cerramos eso, cada persona, y en este caso hemos cerrado México, lo que decíamos, cada migrante es un emigrante y un inmigrante, porque depende de dónde lo veamos, ¿no? Entonces lo que tenemos es que el saldo neto migratorio, ¿no? A nivel global de un sistema siempre va a valer 0, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es toda la migración interna, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es, esta persona que se movió de este estado a este otro estado, entonces era inmigrante en un estado y se volvió, era inmigrante en un estado y se volvió inmigrante en este, ¿no? Y ahora sí, dentro de los estados podemos ver
diferencias, ¿no? Hay estados que van a ser netamente atractores y estados que van a ser netamente expulsores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un saldo neto migratorio positivo, acuérdense, ese estado está atrayendo más gente que la que se va, ¿no? Si por el contrario tenemos un saldo neto negativo, lo que pasa es que en ese estado llega menos gente de la que se va, ¿no? Entonces está saliendo, está expulsando a la población. Vean Durango, ¿no? Es un estado expulsor. Ahí este rojito no se ve tan bien, porque no podemos hablar tanto de ello, ¿no? Pero tenemos estados que son negativos. Esto lo vamos a ver mejor en el censo, porque ahí sí tenemos mayor información. Bien, me voy a ir a abrir también. Déjenme poner mi Finder. Aquí está, ¿no? Acá nosotros vamos a entrar a la 10 de migración internacional. Voy a hacer esto más grande. Y aquí, para su estado, vamos a tener menos cosas, pero sí tenemos información de esas preguntas que nosotros habíamos visto de los migrantes internacionales, ¿no? Tenemos información de los emigrantes, ¿no? Y tenemos un poquito del retorno, ¿no? Pero si ustedes ven, no tenemos elementos, en este caso, a nivel de estados, porque no nos da la muestra para hacer esa separación. Pero si ustedes en algún momento de la vida quisieran estudiar sobre la migración internacional y ese poquito que se podía, que le decían, mire, y en este hogar se ha ido alguien, esta es el tabulado, ¿no? Entonces ahí ustedes lo pueden estudiar. Lo que se tiene es un poquito de las edades y edad y sexo, ¿no? Es lo que o sea, los que se van, y un poquito del tipo de localidad, ¿no? Localidad de menores de 15 y más, y hasta ahí. Vamos a revisar hoy el complementario, que el complementario solo vienen cosas de la migración interna. Y ahí sí tenemos de nuevo un poquito más sobre sus estados. Este es el tabulado complementario de migración interna y vienen 3 tablas, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver un poquito, ¿no? De nuevo, si ustedes ven, aquí está la residencia en el año anterior, ¿no? Aquí también solo la tenemos, como es una población más pequeña, la migración durante un año, no la tenemos acá por entidad de residencia, ¿no? Pero aquí sí tenemos el cuadro 9.2 sobre la población de donde residía en 2013, ¿no? Aquí está. Entonces ahí ya tenemos que esto es como, como la tablita que veíamos de la población migrante. En la otra tabla lo que teníamos era cuántas personas habían nacido en esa entidad, ¿no? Aquí lo que tenemos es cuántas personas vivían en esa entidad, la población de 5 años y más, cuántas personas vivían, el porcentaje de cuántas personas vivían ahí hace 5 años. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? En todo México, pues el 96.6% vive en la misma entidad donde residía hace 5 años, ¿no? Y tenemos que 2.9 se movió para otra entidad y 0.4 vivía en otro país, ¿no? Esto podría ser, buena parte es migración de retorno. Pero como ven, el retorno también es bien chiquito, es difícil de estudiar en las encuestas. Vean entonces, aquí también vemos diferencias entre los estados. Vean Colima, ¿no? Colima tiene una menor proporción de personas que vivían ahí hace 5 años. Vean Quintana Roo, ¿no? Esto es justamente por esta explosión de los servicios y el turismo, y esto crea polos de trabajo que atraen a personas a residir a esos lugares, ¿no? Entonces vean Quintana Roo,
tiene o sea, las personas que residen actualmente en Quintana Roo, 9.9 residía en otra entidad hace 5 años. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vean, muy interesante esta dinámica de población. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, quieran que repita cómo bajar algún archivo, algún elemento. Veamos esta que es por causas. También Baja California Sur, sí. Sí, hay muchos. Hay mucha gente que se queda en los estados fronteritos, así como esperando también para ver cuándo se cruza. O ya se quedan ahí, ¿no? Miren, por causas es un poco complejo de ver, como les decía. Reunirse, vean que buscar trabajo, cambiar trabajo, estos son como por trabajo. Esto es como el 30% de la migración total. Vean por inseguridad pública o violencia, que estos en realidad podríamos considerarlos más desplazados que migrantes, ¿no? Reunirse con la familia sigue siendo una de las mayores causas. Y vean, otra causa que, bueno, dice, incluye cualquier otra causa de migración y a quienes declararon que fue por causa de algún desastre natural. Entonces, muchas gracias que me lo juntaron y entonces no puedo ver a los desplazados por desastres naturales, pero está ahí, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un poquito también, por ejemplo, en Quintana Roo, ¿no? Vean que buscar trabajo es el 42%, ¿no? Es bastante alto, ¿no? Entonces es lo que les decía, ¿no? De que Quintana Roo, pues sí, ha jalado ahorita con la explosión de esta parte de los servicios, de los hoteles y toda esta zona de Quintana Roo, pues ahí se ve, ¿no? ¿Sí, Van? Y cada una de esas columnas, digamos, explicaría un poco lo que vimos la clase pasada sobre las distintas teorías de la migración, ¿no? O sea, como por causas económicas, por movimientos sociales y todo eso. Así es, ¿no? Solo que acá recuerden que pues tenemos y esta que saber qué es, otra causa que no sabemos exactamente qué es, pero que incluye desastres naturales y por inseguridad pública o violencia, que ahí no le podemos usar estas teorías, porque estas teorías muchas veces parten del proceso de decisión, ¿no? Estas sí son de decisión, ¿no? De decisión de vida, ¿no? De las personas. Pero esta probablemente no es tanta decisión, ¿no? Muchas veces esto está más relacionado con el desplazamiento, ¿no? Bien, entonces vámonos hoy para el censo, a hacer lo mismo. Censo 2020 México, muchas gracias. Ahí está, gracias. Y nos vamos a ir a los tabulados y vamos a bajar el tabulado del cuestionario básico de migración y vamos a bajar también el tabulado. Vamos a ver aquí los tabulados del cuestionario ampliado también de migración. Es más, se los voy a poner en el WhatsApp para que no olviden estos. En el estudiantes. Porque en esto sí vamos a tener más capacidad de decir cosas de su estado, porque pues el censo sí da, ¿no? Uy, ahí está. Entonces lo vamos a abrir. Ahí después me lo subes al Classroom estos archivos, Iván, please. Vamos a abrir primero el de el que dice B, que es del cuestionario básico. Déjenme. Se ve blanca la pantalla. Sí, espérenme que lo estoy haciendo más grande.
A mí lo único que me cae mal de estos tabulados, que no sé por qué lo hacen así, que los ponen con candadito y uno no puede copiar, como que no puede modificar aquí y hacer tantas cosas, pero bueno. Ahí está. Aquí está. Si lo abren, aquí está el índice, ¿no? Y entonces vean que la segunda tabla es muy parecida a la que ya habíamos visto en la ENADIT, ¿no? Vean, aquí está para todos los estados mexicanos, nomás que hoy la tenemos un poquito así, ¿no? Lo que teníamos es que para cada estado vamos a tener el total, el lugar de nacimiento, en la entidad, en otra entidad, ¿no? Y entonces acá lo que podemos ir es, y aquí luego ya viene para cada estado, y luego va a venir para los, o sea, vean lo que está en negrito, ¿no? Este es el total. Luego viene cuántas personas en México viven en el estado en que nacieron. 102.724.000, o sea, 102.724.332 personas de 196. Aquí le va a tocar hacer a ustedes la proporción, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántos viven en su misma entidad de residencia? El 81.15%, ¿no? Ahí está. Voy a poner más. 82 casi. 81.52. ¿Y cuántos vivían en otra entidad? Voy a hacer estos 21 entre 126, ¿no? Y eso es el 17%. Y si ustedes saben sumar, ven que esto no suma el 100%. Falta un pedacito. ¿Y quiénes son esos? Están aquí abajo, los que vivían en Estados Unidos y en otro país, ¿sí? Entonces, así lo van a tener para cada estado. Entonces, ustedes van a poder seleccionar acá su estado, ¿no? A lo mejor yo voy a seleccionar, probablemente nadie escogió Tabasco. No sé por qué pienso que, o si hay alguien que tiene Tabasco. Entonces acá, por ejemplo, Tabasco, ¿no? ¿Cuántas personas de Tabasco vivían en Tabasco? Entonces en Tabasco hay 2 millones de personas, 2.402.598, y que nacieron en esa entidad, 2.182.000, 210.000 vivían en otra entidad, y luego de estos 210.000 son todos estos que están acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego, ¿cuántos vivían en Estados Unidos y en otro país? ¿Sí? Entonces, pues, van a poder ir haciendo este desglose, y aquí incluso van a poder saber de qué país vienen sus migrantes internos, de qué país, de qué estado vienen sus migrantes internos, y cuánto de sus migrantes externos vienen de Estados Unidos o de otro país, ¿sí? Si ustedes ven, un gran problema que existe es que hay 2.000 personas no identificadas, ¿no? Que no a saber de qué país vienen, y vean que son más que los que vienen de Estados Unidos. Siempre es un problema eso de los valores perdidos cuando estudiamos la migración. Y luego, también uno parecido va a ser esta tabla 4. Bueno, en la 3 creo que también todas estas tablas son interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a tener son los grupos quinquenales para saber cómo de qué edades son las personas, ¿no? Si son hombres, mujeres, de cuántos años, y si sus migrantes tienen una configuración muy diferente a su población. En el 4 tenemos ya la migración, pero la migración reciente, ¿no? Esta es con respecto a hace 15 años, en el 2015, y aquí solo vamos a tener a la población de 5 años y más. Pero al igual que en la primera, vamos a poder tener aquí cuántas personas vienen de otros estados, pero de hace 5 años. No es con nacimiento, sino de hace 5 años. Entonces aquí también voy a agarrar Tabasco. Ahí está. Entonces vean, ahí están. Si ustedes ven, la población es más chiquita porque estoy quitando a los niños de 0 a 4. Entonces por eso no les va a coincidir con la población de la tabla 2.
Y aquí ya pueden ir viendo ustedes, entonces, de dónde provienen. Vean que buena parte proviene de Campeche y de Chiapas, ¿no? Es por lo general estados colindantes que vamos a tener los mayores flujos, ¿no? Piensen que la migración tiene un costo, entonces una parte que explica los lugares de destino a veces tiene que ver con las cercanías, ¿no? E incluso a veces se piensa que entre más lejos es migración más calificada, ¿no? Porque pues es una gran inversión, ¿no? Imagínense el indio que se va a Estados Unidos a trabajar o que se viene aquí a trabajar, pues probablemente si hizo ese gran viaje desde la India para acá, a veces sí es una migración muy calificada, ¿no? Pero luego hay otros procesos que tienen que ver más con los procesos de refugio, que se empiezan como empiezan a negar asilos, ¿no? Entonces los refugiados van buscando diferentes destinos, porque pues a veces, los asilos a veces tienen cuotas, entonces empiezan a negarlos más, entonces, por ejemplo, por eso podemos ver también una diversificación de migrantes en muchas ocasiones, ¿no? Bien. ¿Todo bien ahí? Sí. Vamos a abrir el otro del cuestionario del cuestionario ampliado. Y aquí vamos a tener también migración internacional, ¿no? Esa es la diferencia, que en el cuestionario ampliado se preguntó sobre la migración internacional, ¿no? Entonces aquí tenemos información además de si tiene la nacionalidad mexicana, ¿no? Esto es importante, de si, pero si ustedes ven, aquí hay una cosa que no tiene el censo, porque el censo es el censo, ¿no? Es la población que entrevistaron, es la población. El cuestionario ampliado, como ya es una muestra, van a notar de que viene su error estándar, su límite inferior, su límite superior y su coeficiente de variación, ¿no? Porque es una estimación de una encuesta. Entonces no se asusten si ven esto, porque en realidad se trata de una muestra, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí, yo voy a poner Tabasco. Y ahí ya veo, ¿no? La población nacional, vean que el 39%, no, aquí el 43% de los migrantes que están en Tabasco sí tienen internacionales, sí tienen nacionalidad mexicana, ¿no? Ahí está. Entonces, pues para ver, ¿no? Si veamos, por ejemplo, en este mismo cuadro en el que estábamos, veamos Chiapas, ¿no? Ay. Perdón, aquí, Chiapas. Vean acá que este porcentaje ya es menor. Van a ir viendo este porcentaje en las fronteras, van a ir viendo un mayor porcentaje de personas sin nacionalidad. Baja California Sur, vean, 39%, no, Baja California Sur es esta de acá, y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes pueden ir revisando un poquito más a su antojo. Bien, con esto cerraríamos el tema de migración, ¿no? Es una pequeña introducción. Si a ustedes les interesa el tema, hay una optativa que se llama Sociología de la Migración, y si no, pues también lo veo en alguna maestría en demografía. Para México el tema migratorio es sumamente fundamental, es histórico, es parte de la historia de México. Nos vamos a tomar un receso de 10 minutos y volvemos a las 18:33 para empezar un poquito sobre las políticas de población y poder ir avanzando en este temita para que ya en el martes podamos cerrar un poquito con el futuro de la población. Listo. No sé si alguien tiene algún comentario antes de que nos vayamos. Todo bien. Listo. No, Entonces, nos vemos en 10. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, voy a empezar un poquito ese tema que ya sería pues
uno de los últimos temas, que los he juntado acá, los últimos 2 temas, para hablar del futuro de la población y de las políticas de población, que ya un poquito habíamos hablado de ellas, sobre todo en términos de las políticas de planificación familiar que hubo en México desde los años 70, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de políticas en términos poblacionales, ¿no? Tenemos políticas que son poblacionistas, ¿no? Estas políticas lo que intentan es aumentar la población o la tasa de crecimiento para evitar un real descenso de la población. Por ahí no sé si se acuerdan que les puse una nota periodística sobre Vox, ¿no? Por ejemplo, de España, ¿no? Que hay un grupo de personas que están promoviendo ciertas políticas poblacionistas, ¿no? Sobre todo por esta idea de guardar, ¿no? a la población española y que no vaya a ser víctima del gran reemplazo, ¿no? Vamos a tener políticas controlistas que lo que van a intentar hacer es controlar el crecimiento de la población o reducir su tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, estas políticas tienen que ver con, son más amplias que las natalistas y las antinatalistas, porque aumentar la población significa que nosotros podemos hacer políticas en cualquiera de los elementos de nuestra ecuación compensadora, ¿no? Recuerden que nosotros en la ecuación compensadora teníamos los nacimientos menos las muertes, ¿no? Más los inmigrantes menos los emigrantes, ¿no? Entonces, en muchos casos, aumentar la población, y como vamos a ver, sí se ha hecho, a veces implica atraer inmigrantes, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz se hizo, ¿no? Porfirio Díaz quería traerse a la gente muy nice, ¿no? Entonces, estas políticas tienen que ver con eso, ¿no? La política controlista también puede ser más amplia, ¿no? Controlar el crecimiento de la población o reducir su tasa de crecimiento puede tener que ver con reducir los nacimientos, pero también con controlar la inmigración, cualquier cosa que haga controlar la tasa, ¿no? Y bueno, tenemos quizás las más famosas van sobre los nacimientos, ¿no? Y ahí tenemos de dos, ¿no? Los que promueven los nacimientos y los que detienen los nacimientos, ¿no? Probablemente conocemos más las antinatalistas porque están relacionadas con las políticas de planificación familiar, que es reducir los nacimientos, ¿no? Pero también ha existido políticas de aumentar los nacimientos, ¿no? Países que dan ciertas ayudas según el número de hijos, por ejemplo, podría ser un caso de una política natalista. Y luego tenemos unas políticas que no tienen tanto que ver con el volumen de la población, sino que con su distribución, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero que la gente se vaya a vivir? ¿Dónde quiero que residan? ¿No? Entonces, no es tanto el volumen, sino la distribución. Digamos que estas son las políticas más estudiadas. Durante muchos años en México hubo una ley de población que estaba más por estas políticas antinatalistas, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una ley de migración, ¿no? No una ley de población, una ley de migración. Muchas veces que lo que nosotros estudiamos como políticas de población están relacionadas con los programas de desarrollo de los países también. Muchas de estas políticas de desarrollo llevan un componente demográfico y por ahí, pues a veces hay políticas que ustedes saben que hacer nada también es una política, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es una política de población, ¿no? Además de estas ideas generales que les acabo de decir, en general nosotros podemos definir a las políticas de población como un conjunto de decisiones que proviene del sector público que están en función de las necesidades y deseos de un cierto colectivo que puede ser la población misma, pero no necesariamente, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Administrar los recursos humanos de tal modo que se alcance objetivos de desarrollo económico, ¿no? Por eso les digo que a veces, aunque los países no tengan una ley de población o que digan, esta es nuestra política de población, a veces nos tenemos que ir a ver a los planes de desarrollo
para saber qué es lo que están pensando sobre la población. Entonces, lo que vamos a tener es que esta política gubernamental muchas veces se está integrada con esta parte de la planificación para el desarrollo. Entonces, digamos, aunque a veces no tengamos directamente una ley de población, política de población, sí puede haber. Sobre todo cuando vemos que hay objetivos demográficos que tienen que ver con el tamaño, la estructura, la distribución y la tasa de crecimiento de la población. Esto no lo digo yo, lo dice la señora Carmen Miró, que es una de las demógrafas más importantes que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, que teníamos, porque ya falleció, pero por ahí hay un librito editado por Brígida García y Didimo, porque ella era panameña, además. Hay un premio de población que se llama Carmen Miró, y yo tengo una amiga zapatera que hace zapatos, y cuando le compras zapatos los hace a tu medida y a tu diseño, y los puedes bautizar, y me dijo que cómo le quería poner yo a mis zapatos, y se llaman Carmen Miró. Un día se lo puedo enseñar. Bien, la nota curiosa, sí. Bien, entonces otras definiciones de política de población. Puede ser un conjunto de programas integrados, ¿no? Elaborados o implantados por una entidad con poder de decisión, y la idea es que, aunque no diga directamente que es una política de población, pero que deliberadamente esté orientado a influir sobre una variable demográfica, ¿no? Ya sea como efecto principal de ellos o como un lateral previsto, ¿no? Entonces, si hay una política que va a influir sobre una variable demográfica, es una política de población, ¿no? Entonces, obviamente todas las políticas de migración son una política de población, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, vean como una política que no es tan clara, que sea de migración o que sea de población, pero sí puede afectar eso, ¿no? Por ejemplo, que se pida un ID nacional, la CURP, o algo así para algunos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí es una situación complicada, ¿no? Por ejemplo, para la vacunación, o sea, podemos ir viendo ciertos elementos que pueden ir teniendo un efecto principal. Y lo que les decía, que también hay que incluir las políticas por omisión, ¿no? No hacer nada, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Yo dejo, no hago. Eso es una política, ¿no? Entonces, ¿no? De acuerdo a la teoría pública, y esto toda esta parte me la estoy robando de la lectura del capítulo 1 del libro de Víctor García Guerrero, que está en el Drive, que está en el sitio. Y bueno, hay, digamos, modelos teóricos de la política pública, que no lo vamos a ver porque pues, no somos estudiosos de la ciencia política. Ahí nos tenemos que ir con nuestros compañeros de la par, de nuestra facultad. Y bueno, hay modelos que son funcionalistas, ¿no? Modelos culturalistas y teoría de grupos. No vamos a ahondar en esos, pero existen. Y básicamente, digamos, cuando nosotros estamos viendo las políticas de población mexicana en los últimos 2 siglos, Víctor nos cuenta que él puede diferenciar 2 grandes etapas, ¿no? La etapa poblacionista y la etapa neomalthusiana, ¿no? La etapa poblacionista, por un lado, primero buscaba incrementar la población, y luego vino un proceso de laissez-faire, donde ya no era que fuera como tan consistente en intentar incrementar la población, pero dejaba hacer, dejaba pasar, ¿no? Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Y la etapa neomalthusiana, donde se buscaba frenar el crecimiento poblacional y eran políticas antinatalistas, ¿no? Y de carácter controlador o regulador, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto en estos últimos minutitos que nos quedan. En la etapa poblacionista, nosotros podemos pensar que va en la parte del México independiente, que va desde 1821, después de que se firma
¿cuál fue el tratado de 1821? O sea, no, obviamente no fue la independencia, pero hubo otra cosa que se firmó. Y ya digamos que ahí es que se instaura el México independiente. Y luego el porfiriato, el periodo revolucionario, el periodo postrevolucionario. Digamos que todas estas tuvieron políticas poblacionistas o de laissez-faire, ¿no? Y luego tenemos la etapa neomalthusiana, que empezó más o menos desde 1950, finales de 1950, y que bueno, se mantuvo en buena parte hasta los 90, y en algunos casos todavía se sigue manteniendo, por ejemplo, con los programas, durante mucho tiempo con los programas de transferencias condicionadas, había un proceso también donde había un componente de control natal, ¿no? Pero ahí no sé si era muy en términos antinatalistas o en términos educativos. Bueno, habrá que discutirlo. Bien. Entonces, ¿no? ¿Por qué México era poblacionista? ¿Quién sabe qué es esto del tratado de Adams-Onis? ¿Qué hicieron el señor Adams y el señor Onis? Onis. Dios santo, muchachos. No dejen que una extranjera le venga a enseñar de su país. Fue la venta de Florida, ¿no? Entonces, imagínense lo que implicó el cese, todo esto que tuvo que ver. Aquí hubo problemas con las fronteras, ¿no? Entonces, esto fue lo que se le cedió a Florida, ¿no? Los territorios que eran de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí hubo piensen que esto pasó en 1800, ¿cuánto fue? Al principio, creo que fue en 1821. Creo que aquí les tengo yo un videíto. No lo vamos a ver ahorita, está más voy a poner el otro que está más bonito antes de irnos. Este no me gusta, que es de un español. Pero se lo voy a mandar, que habla sobre esta venta, ¿no? Entonces imagínense que pues era el área, todo esto, los virreinatos y todo esto, México se acaba de independizar de España, ¿no? Habían estas peleas, estas porosidades, entonces, claro, lo que intentaban hacer para que no hubiera tanto problema en estas fronteras, pues era como de, hey, váyanse por ahí por Coahuila, porque ahí está solito, y vaya a ser que en todo este relajo me quiten un pedacito, ¿no? Entonces, había una gran preocupación, ¿no? Entonces había que poblar por ahí, no fuera a ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? Que había que poblar Texas, se intentó hacer cosas, pero todo eso terminó en una situación un poco dramática, ¿no? Que el Estado mexicano no tuvo las figuras para formar y administrar ese país como conjunto. Era un país muy nuevo, ¿no? Estaba todavía, no solo ellos estaban en ese proceso, sino Estados Unidos también era un país muy nuevo, habían muchos actores y habían estas leyes de colonización, colonos que se peleaban, entonces, bueno, al final, ¿qué pasó? Al final, pues lo que terminamos teniendo, con muchas pugnas internas, que sobre todo era entre los centralistas, que, pues, o sea, acuérdense que el virreinato tenía su gran centro aquí en la capital, ¿no? Y entonces todo estaba acá, ¿no? Bueno, sigue estando, pero estaban los federalistas que querían, como que todas las otras partes tuvieran más, más presencia, y esto terminó en un descuido de territorio y en falta de un marco institucional que pues llevó a la pérdida de Texas, ¿no? Entonces esto marcó muchísimo, ¿no? Voy a poner este videíto porque ellos me caen muy bien, no sé si... En Didi Food hay de todo para todos, con hasta 50% de descuento en cientos de restaurantes cerca de ti. Voy a parar la grabación porque si no se va a enojar esto. Bueno, con esto ya son las 7, perdón que me tomé un par de minutos. Nos vemos entonces el día martes, que va a ser nuestra última sesión. Voy
voy a armar una capsulita para los temas, para los que no puedan asistir, pero pues traten de asistir. Yo creo que ya a estas alturas creo que cabemos todos en el salón, así que anótense aunque esté lleno y vemos ahí qué hacemos, ¿sí? Cuídense mucho, bye. Muchas gracias. Nos vemos.